el honroso encargo de entrevistar para el archivo de la imagen y la palabra al señor expresidente constitucional de la República y senador vitalicio, don Fernando Belaúnde Terry. Esta es una mañana calurosa de enero, estamos en su casa, en su departamento de San Isidro, en su poblado escritorio, por ejemplo con su diploma de la Universidad de Texas donde he estudiado. Si el tiempo nos alcanza hablaremos también de ello, y yo tengo que comenzar disparándole preguntas. Entonces yo le quiero hacer esta consideración al señor presidente. Usted nació, señor presidente, en 1912 en el gobierno bajo el gobierno de don Augusto Billinghurst. Estamos a la fecha de don Guillermo Billinghurst, perdón. Estamos a la fecha en 1992, en el segundo año del gobierno de Fujimori. Hemos tenido, en lo que va de su existencia, tramos finales de la República Aristocrática, oncenio, tercer militarismo, gobiernos de facto, restauraciones democráticas, el APRA en el poder. ¿Cuál diría usted, cuál piensa usted que es el rumbo de la historia del Perú cuando estamos a punto de cerrar el siglo XX? Yo pienso que en este mundo cada vez más internacionalizado, el Perú tercamente, pero sabiamente a mi juicio, debe tratar de reencontrarse. Son pocos los países en la tierra que tienen una originalidad. Alguien ha dicho, hay que volver al origen. Eso no significa copiar el origen, repetir el origen, sino inspirarse en la facultad creativa que ese origen ha demostrado. De manera que en un mundo uniforme, yo pienso que el Perú debe mantener su identidad. Esto parecerá chauvinista, parecerá vanidoso, pero es mi profunda convicción. Los vinos, por ejemplo, se parecen. Hay vino Burdeos, vino Borgoña y otros, pero no son iguales. El peruano tiene que tener ese sabor propio, esa identidad que después de todo nos ha colocado en las páginas de la historia de la civilización, en su horizonte remoto y fascinante. Usted diría, siendo el Perú un país que pudiéramos llamar confuso, y en este año del encuentro de las culturas, o el que vamos a festejar los 500 años del descubrimiento de América, ¿usted diría que el Perú tiene como tal proceso histórico o como tal nación una identidad? Efectivamente, claro que la tenemos todos los países del hemisferio, pero de manera marcada México y lo que hoy son naciones centroamericanas y la región andina. Evidentemente, donde hay un mensaje que ha perdurado y que es perdurable es en México y el Perú, pero la diferencia es que el mensaje del Perú tiene un contenido social y humano más profundo. Yo reconozco el valor del mensaje mexicano, especialmente en aspectos plásticos, artísticos, de muy especial brillo, pero la unidad imperial se obtuvo en el Perú y fue unidad más por convicción que por dominio militar. Y sobre todo del Perú salió un gran mensaje, que es mi punto de apoyo en política: la hermandad. Ese mensaje remoto del Perú ancestral, ¿cómo se compatibiliza con nuestra herencia española? Bueno, nuestra herencia española nos trajo, en primer lugar, la evangelización y el idioma, aportes sumamente valiosos. Creó el mestizaje, que es la realidad del Perú, mestizaje racial, artístico, arquitectónico, literario, y nosotros hemos agregado otro mestizaje del que se había hablado muy poco, el mestizaje de la economía. Esto hace sonreír a algunos economistas, pero está muy adentrado en la realidad del Perú. ¿Qué cosa es la minca? ¿Qué cosa es la cooperación popular? Hoy en boga,
en el gobierno modernista de Salinas de Gortari en México. ¿Cuál es su principal programa? El programa Solidaridad Social, que está basado en la idea de la cooperación popular. Usted mismo, señor presidente, ha sido o es protagonista de nuestra historia, en primera fila. Usted nos ha gobernado primero entre 1963 y 1968 y más tarde entre 1980 y 1985. Me permite una pregunta de filosofía y de historia. ¿Piensa usted que el hombre gobierna la circunstancia o que las circunstancias gobiernan al hombre? Pienso que ambos factores son muy importantes. Es como en los toros. No hay que mirar solamente al torero, hay que ver qué ganadería está toreando, qué condiciones tiene el toro. Pero evidentemente la personalidad del gobernante tiene mucho que ver en lo que ocurre. Hay un frecuente error en creer que los hombres tienen facultades para hacer milagros. La historia desmiente este error. Nadie hace milagros. La labor de un gobernante es conducir al país en la mejor forma posible dentro de las circunstancias que prevalecen, que se pueden cambiar en parte, pero no totalmente. Por ejemplo, yo goberné una primera vez del 63 al 68. Cuidamos la hacienda pública, no endeudamos al Perú, a pesar de que construimos muchísimo. No incurrimos en una inflación en ese primer periodo. Exagerada. Cuando regresé, exagerada. No incurrimos, era una inflación manejable. Cuando regresé en mi segundo gobierno en 1980, encontré un país endeudado hasta el cuello. Una deuda que era 12 veces mayor, eso está en los boletines del Banco de Reserva. ¿Endeudó? ¿Y en qué? En su mayor parte en deuda improductiva. Es decir, deuda en gran parte de equipamiento militar, que no rinde dividendos, claro que da seguridad a la República, no lo niego, pero que causa... Deuda para el puro consumo también. Así es. Por ejemplo, entre las deudas que encontré en ese segundo gobierno, en que ya había una inflación del 70%, es lo que se ha olvidado la gente. La dictadura nos dejó una inflación del 70% anual. En ese momento, la única deuda que yo recuerdo como muy productiva es la que se refiere a la construcción del oleoducto, aunque ese oleoducto fue muy oneroso. Recordemos lo que dice Considine, el biógrafo del señor Hammer, citando textualmente las palabras de Hammer, en vida de Hammer, a quien yo conocí. Considine dice que el gobierno de facto nos favoreció, arreglando la cuestión legal de que firmas extranjeras no podían explotar petróleo en los 50 kilómetros de la frontera, por un lado. Y por otro, nos ahorró, dice, 300 millones de dólares, porque en vez de obligarnos a construir y financiar nosotros el oleoducto, lo hizo ese gobierno. Así es. Esta cita se ha olvidado. A veces se recuerda y nadie quiere reproducirla. Esa es la realidad. Nuestro segundo gobierno fue un gobierno de sacrificio consciente, porque encontramos un país que no era el que habíamos dejado en aquellos tiempos en que en Punta del Este, en 1967, el Perú se colocó, creo yo, en el nivel que le corresponde. Acabas de hacer una relación que pudiéramos llamar dialéctica entre el hombre y la circunstancia, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, dice Ortega. Y ha apelado usted, como es de su gusto, a la metáfora taurina, ¿no? El torero y el toro. El gran torero es el que manda al toro. Así es. El gran gobernante sería el que se impone a la circunstancia. Así es, pero ¿qué cosa es imponerse a las circunstancias? Primero, mantener el orden constitucional, cosa que no pude hacer en mi primer gobierno, porque vino esa enorme farsa de la cuestión del petróleo, el error más grave en que ha incurrido el Perú. Muchos incurrieron en él de buena fe, otros de mala fe. Pero a raíz de nuestro acuerdo con la IPC en Talara, nosotros recuperamos los yacimientos, suelo y subsuelo, más
los pozos, que eran del orden de algo más de 1.300, muchos de los cuales estaban aún operativos. Eso lo recuperamos sin gasto de ninguna clase para la nación. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Queríamos hacer la paz con el mundo petrolero, donde hay firmas sumamente poderosas, tanto en el orden técnico, lo que es fundamental, cuanto en el orden financiero. No era posible que los países vecinos, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, tuvieran relaciones óptimas sin excepción de ninguna clase con las empresas petroleras y que nosotros tuviéramos que satanizar a la más importante de ellas. Esas fueron las razones patrióticas que me llevaron a aquel acuerdo tan mal interpretado y que dio lugar al golpe de octubre. Pero ese golpe tuvo un corolario, el pago por debajo de la mesa a la IPC. ¿Pago de por qué? Si yo había obtenido los yacimientos, suelo y subsuelo. Por una refinería vieja. Por una refinería que era una chatarra, en la que no se había puesto una tuerca nueva, y en la cual el propio gobierno de facto tuvo que invertir $20 millones, según su propia declaración, eso está en los diarios, y además dejó salir del país, del Banco de Reserva, $17 millones, asumió el lucro cesante, las obligaciones sociales de la IPC que representaban decenas de millones de dólares, y finalmente le pagó un cheque cuya copia llegó a mis manos, $22 millones, entregados por el gobierno americano a cuenta del gobierno peruano, con 20 millones de capital y 2 millones de intereses. Esa es la historia, pero continúa el problema. Sigue satanizada aquella empresa, y es por eso que esta empresa, cuyos hombres han cambiado, cuyos accionistas son ya otros, que tiene otro nombre, ahora se llama Exxon, puede trabajar en toda la redondez del planeta, inclusive en el Ecuador, mas no en el Perú. Eso se lo debemos a los autodenominados patriotas que interrumpieron el régimen constitucional el 3 de octubre de 1968. ¿Estaba usted, Fernando, predestinado para la presidencia? ¿Cuál fue, si me permite usted, el resorte íntimo que decidió su primera candidatura presidencial en 1956, cuando tenía usted nada más que 44 años o 43? Fue muy grande en usted el ascendiente de su padre, don Rafael Belaúnde, y a través de don Rafael, don Nicolás de Piérola influyó o influye en usted como inspiración y como ejemplo. Ve usted, quizá no se me crea esta afirmación, pero en mi candidatura yo fui el primer sorprendido. Como usted sabe, mis antecedentes políticos habían sido mi participación al Frente Democrático, el haber sido invitado por Bustamante Rivero para ser diputado por Lima en la cuota que a él le correspondía, el haber tenido una actuación en beneficio de la vivienda, el urbanismo, etcétera, las cosas de mi especialidad, y en el orden profesional el haber tenido alguna influencia en mi profesión. Era director de una revista de arquitectura particular, era catedrático de un curso. ¿Y decano de...? No, eso fue después. Era catedrático entonces en la Universidad Católica y era arquitecto en ejercicio estrictamente privado. De manera que en esas condiciones, a los 33 años, me eligieron diputado por Lima. Tal vez se tomó algo en cuenta estos antecedentes. Yo tenía conocimiento de un aspecto de la actividad del país, no de todos. Tenía evidentemente muchas deficiencias. Posteriormente, con los antecedentes de ese episodio político, se me llamó para que fuera candidato, pero hay que recordar que yo no acepté la candidatura, que yo propuse viajar por el país, ver la reacción del país y recoger del país doctrina y programa. Ese es el hecho histórico que marca Acción Popular. En los otros movimientos, el catálogo de ideologías fue muy consultado. Siempre era lo que pasaba afuera, como ahora. Ahora como viene una era de liberalismo,
ya se quiere eliminar todo lo que no sea estrictamente un liberalismo trans. Se quiere repetir acá lo que está pasando, por ejemplo, en la Unión Soviética. Claro que son hechos muy importantes, que tienen que tener su influencia. Pero no debemos olvidarnos nunca que el país se distinguió siempre en tener ideas y no en prestarse ideas. Antes del descubrimiento, como usted ha aludido a él, en Encuentro de Dos Mundos, nadie ayudó al país a alimentarse, a abastecerse. Sin embargo, tuvo ideas y dentro de un régimen no monetario logró abastecerse a plenitud, mucho mejor que hoy. Lo dicen no las palabras, los monumentos, las ruinas de los tambos que yo he visitado casi en su integridad. De manera pues que fue para mí una sorpresa mi candidatura. Pero este recorrido por el país, y recuerdo que en mi primera etapa en Arequipa, hablé de la Casa de los Chirinos, de una ventana. La Casa de Augusto. Así es, de la puerta de la casa. Y después en la Plaza de Armas. Y esto fue creciendo, fuimos a Puno, a Tinta, donde me impresionó mucho la acción popular, a Urubamba, donde siempre que voy a una escuela que me impresionó todavía más, a Chincheros, donde se forjó esta pequeña oración que llamamos el Perú, el pueblo lo hizo. Es decir, me impresionó mucho todo lo que hacía el pueblo y lo que el gobierno no hacía. Entonces se fue forjando un movimiento que era receptivo al mensaje telúrico y humano del país. No impusimos nada. Esa es, en síntesis, nuestra labor. Si de mí se dice algo en el futuro, seguramente se van a decir muchas injusticias y quizá algunas exageraciones y tal vez algunas alabanzas. Que se diga que no impusimos nada, que fuimos al pueblo a buscar su mensaje. Pero en el orden hogareño, evidentemente yo soy un producto, malo o bueno, no sé, de la escuela hogareña. Mi padre era un maestro, mi madre era una mujer de enorme sensibilidad intelectual, escritora eximia, sus cartas, las recuerdo, las releo con gran emoción, mientras que las de mi padre eran muy concisas, muy directas. Él era muy realista, era un hombre de mucha visión de la realidad del Perú. Y entonces, como él era un maestro, fuimos formados en el hogar. ¿Cómo podría yo dominar el castellano si no hubiera sido por estos maestros? Si yo salí de Lima antes de cumplir los 12 años. Se fue su familia a Francia. Y después en los Estados Unidos. Por el destierro de don Rafael. Ahora bien, entre las enseñanzas de mi padre, que se referían mucho a la historia republicana, había muchas cuestiones familiares. Por ejemplo, nuestra vinculación a la que usted ha aludido con Vivanco y con Castilla, ambos casados con tías de mi padre. Entonces, en la familia había este conflicto de dos líderes rivales que se disputaban. Pero lo podían conjugar. Lo conjugaron con mucha inclinación hacia Castilla. Entonces toda esa época, y más atrás la época de la independencia... Vivanco era casado con doña Cipriana de la Torre. Cipriana de la Torre, y Castilla por con el lado paterno de mi padre. Y con doña Francisca de Canseco, por el lado materno de mi padre. Ahora, en cuanto a la independencia, la actuación de Luna Pizarro, con quien estamos emparentados, Margarita de la Torre de Luna Pizarro es una de nuestras antepasadas. Es decir, somos descendientes de un hermano de Luna Pizarro. Eso nos enseñó mucho sobre la emancipación y el no sometimiento pleno a los caprichos de Bolívar. Había muchas genialidades de Bolívar, pero también algunos caprichos y algunos excesos que afectaban un poco la dignidad del Perú. Tal vez en algunos momentos de euforia, de protesta o de dificultad, él se excedió en lo que dijo del Perú. Luna Pizarro representa una línea de resistencia peruana y liberal frente a Bolívar. Así es. Posteriormente, la elección republicana fundamental fue a través de Pierola. Claro que Pierola es una inspiración, no lo niego, pero también es un gran hombre y su circunstancia que no es la actual.
La de Piérola fue un momento dramático. La guerra tuvo un impacto inmenso, fue un desastre nacional que él no promovió. Recordemos que él muy discretamente, muy sagazmente desde Chile, colocaba al Perú como árbitro entre Bolivia y Chile, en un manifiesto notable que todos han olvidado. Él proponía que el Perú fuera árbitro porque el árbitro no puede ser beligerante. Entonces habría salvado al Perú del desastre. Pero no obstante, este antecedente se hizo cargo del país cuando ya el Huáscar se había perdido. Cornejo dice en el cementerio, se hizo cargo cuando ya se había hundido la mitad de la nave, refiriéndose al Perú. Y después vino toda su campaña de rebeldía, su campaña revolucionaria, hasta culminar en el 95 y en el que fue una verdadera coalición y en ese gobierno netamente institucional. Evidentemente hay mucho de enseñanza en todo esto, pero las circunstancias distintas. Ya no son los tiempos románticos en que el gesto de un hombre lo cambia todo. Pero a propósito de gesto, yo me he permitido decir alguna vez que usted, como Piérola, cultiva la estética del gesto. Piérola, por ejemplo, cuando rechaza en Pacocha a los 2 navíos británicos a bordo del Huáscar, y usted cuando exige y obtiene bandera en mano que su candidatura sea inscrita por el Jurado Nacional de Elecciones, que la había rechazado. Bueno, hay que salvar abismos, ¿no? Hay mutatis mutandis. Estoy hablando de la estética del gesto. Hacer paralelos que serían demasiado audaces de mi parte, de ninguna manera. Pero evidentemente, con los tiempos modernos hay algo de eso, hay algo de protesta. En la vida de él hubo mucha protesta y finalmente triunfó. En la mía, en otra circunstancia, ¿no?, en que no hubo el drama de la guerra, por ejemplo, ni una revolución que costó tanto como la del 95, tuve oportunidades de tener que rebelarme. Y en esto, tal vez, ojalá, haya habido alguna inspiración de aquel a quien llamaron el Gran Califa. Yo heredé la admiración por Piérola. Nací cuando su vida se extinguía, como usted bien lo recuerda, en el gobierno de Billinghurst. Entiendo que mi padre alguna vez me llevó donde él, porque vivían en la misma calle. Mi padre era un pierolista fanático que vivía en la calle del Milagro, a media cuadra de Milagro. De manera que tengo ese honor y en cada circunstancia difícil del gobierno siempre he encontrado una frase de Piérola aplicable. Como por ejemplo, abstenerse es obrar. Abstenerse es obrar eficazmente, que fue lo que hicimos en la Constitución, ¿no? Enseguida, cuando había que tomar medidas duras, hay compasiones crueles, son aquellas que se tiene con la culpa, relajando su sanción. Es una explicación elegante de cómo en el gobierno a veces hay el deber, existe el deber de tomar medidas de seguridad pública, sin alterar, desde luego, las normas constitucionales democráticas. Yo debo a Piérola mucha enseñanza a través de mi padre, que fue en realidad mi maestro de primaria, de media, de la universidad y de la vida. Y a su vez el discípulo amado de Piérola, el joven discípulo amado de Piérola. Así es, él fue comensal en la mesa muy austera de Piérola en la calle del Milagro. Da gusto pasar por esa casa tan pobre. Alguna vez he subido para comprobar la austeridad de este gran estadista y ver la placa redactada por Gálvez. Aquí vivía Piérola, aquí venía el pueblo. En un sitio muy modesto, en la calle del Milagro. ¿A la vuelta del Congreso? A la vuelta del Congreso, entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Legislativo, como un símbolo de un líder de la ley y de la constitucionalidad. A propósito del gobierno y de esa enseñanza que le deja aquella frase de Piérola, yo le quería preguntar qué es lo más difícil en el arte de gobernar.
¿Qué es lo más penoso? ¿Qué es lo más grato en el arte del gobernador? Bueno, lo más difícil es tener que afrontar los problemas del país con grandes limitaciones económicas. Eso es verdad desde Billinghus, en que yo nací, hasta el actual presidente. Siempre limitaciones económicas. Ahora hay hombres fríos que pasan por el gobierno y esto les resbala. A nosotros nunca nos resbaló. Mi mujer y yo nos desvelábamos con algún revés que pudiera ocurrir. Un incendio en una barriada que dejara sin hogar a 20, 30 familias. El no poder acudir, por ejemplo, adecuadamente en un desastre, en un terremoto, con una ayuda efectiva. Esto es un gran problema. El tener que elevar tarifas. Para mí, lo más duro del gobierno era discutir con los ministros cuando me traían una resolución para cambiar el precio de la harina, por ejemplo, por cualquier circunstancia cambiaria, elevar el precio del pan. Estos son los grandes sinsabores cuando hay gente sensible en el gobierno. Su tío, Víctor Andrés, me decía alguna vez que hay un género de gobernantes tristes y un género de gobernantes gozosos que se relamen en el ejercicio del poder. ¿Usted en cuál de los dos géneros se clasificaría? Bueno, yo era triste en lo que se refiere a las necesidades insatisfechas, pero nuestra filosofía era y es de gran alegría, porque se basa en la minca, es decir, en la costumbre de los peruanos que trabajaban y aún trabajan en algunos sitios cantando. También le he preguntado qué es lo más grato en el gobierno. Bueno, lo más grato en el gobierno es poder construir, poder realizar, ¿no? Poner en servicio obras de riego, por ejemplo, abrir caminos. Eso es muy agradable. En la tarea gubernativa toma una buena parte de la rutina diaria, lo que se puede hacer. Por ejemplo, nosotros nos enorgullecemos de que en el orden hidráulico, me refiero a la gran obra hidráulica moderna, con una financiación internacional, con una tecnología óptima. Comienza en realidad con Leguía en la irrigación del Imperial y con Sutton. Y son 10 obras. Imperial, Poecho, San Lorenzo, Pinajones, Gallito Ciego, Choclococha, todas las de Arequipa, Paña, Guada Blanca, Condoroma. De esas 10 obras, nosotros hemos hecho 5. Es un proceso de 65 años hasta que yo... ¿En sus dos gobiernos? No, en los dos gobiernos, efectivamente. El primer gobierno es Tinajones, el segundo gobierno es Condoroma, el primer gobierno es Paña, es Aguada Blanca, ¿no? En realidad, y en el segundo gobierno Gallito Ciego en su mayor parte. De manera que de un proceso de 65 años, en que hemos gobernado 10, o sea, el 15% del tiempo, hemos hecho el 50% de la obra. Y en cuanto a la industria eléctrica, como servicio público, no como descubrimiento, comienza en realidad con Cáceres, hace 100 años antes de mi segundo gobierno. Hemos gobernado el 10% del tiempo y hemos instalado el 62% del fluido del Estado. No es el momento de hacer un inventario, pero lo puedo hacer de memoria. Está en el peruano. Entonces, esta es la realidad. No fuimos al gobierno a quejarnos, o a hablar, o a disfrutar de honores, sino a crear el chispazo de la fuerza motriz, que significa un horizonte para el trabajador y para la cultura del país, y aumentar el río. La obra física de su gobierno, como alguna vez se le llamó con intención peyorativa, sí. ¿Usted siente que esa obra física que usted emprendió, que usted comenzó en su primer gobierno, entonces fue interrumpida y solo se prosiguió en su segundo gobierno? No, el gobierno militar fue muy largo, fueron 12 años, ¿no? Y como le he dicho, le acabo de citar el oleoducto, es una obra que yo reconozco. Pero en la obra pública, evidentemente se continuó. Por ejemplo, nosotros empezamos el Mantaro y ellos continuaron el Mantaro.
Nosotros construimos la represa de Tablachaca y los primeros kilómetros del túnel y comenzamos la central. Ellos la terminaron, pero después nosotros completamos el 1.000.000 de kilovatios con la central de Restitución, ¿no? Entonces usted ve, la obra pública es una continuidad. Yo no soy partidario de personalizar la obra pública, porque es una continuidad, es un esfuerzo del contribuyente. Hay obras que el país acaricia desde tiempo atrás, ejemplo, Olmos, todavía no se ha hecho. Pero no se puede decir que tenga un nombre propio. Se sabe que Leguía pensó en eso, que Sutton pensó en eso e inició trabajos. Pero cuando se termine, sabe Dios quién pondrá la última piedra. Es una obra nacional. Yo creo que el secreto de los gobernantes es continuar lo que encuentre en marcha, evidentemente lo que esté bien encaminado. Es por eso que en mi primer gobierno instruí al Instituto de Planificación para realizar por primera vez el inventario de proyectos nacionales. Porque en el Perú a veces la misma obra se estudia 1, 2 y hasta 10 veces, con gastos inmensos, por ignorancia de trabajos anteriores. Y en mi segundo gobierno, ya con la cibernética, la computación, perfeccionamos aquel inventario. Ojalá no lo hayan destruido. El otro día conversaba con un ministro de Estado sobre algún proyecto y le dije, llame usted a Planificación y dígale que del inventario le den toda la información sobre este proyecto. Hay que seguir adelante. Esto de que cada gobierno empieza un capítulo, que no hay una continuidad, no es la realidad. Los primeros tiempos de un gobierno son el empalme con el anterior y los últimos tiempos son la preparación para el gobierno siguiente. Hay que tener una noción de que el sacrificio del contribuyente tiene que ser respetado, que no se puede tirar por la borda todo esfuerzo anterior. Para un gobernante eminentemente constructor como usted, y el país se lo reconoce, usted que como profesional hizo la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Ingeniería, editó usted la revista El Arquitecto Peruano, que como diputado, ahí está la colección, inició usted la Corporación de Vivienda y las grandes unidades vecinales. En un estilo como el suyo, el drama o la alternativa dramática del gobernante no consistiría en tener que elegir entre hacer obra pública y desatar la inflación. No, de ninguna manera, porque la obra pública puede ser onerosa o puede ser productiva, debe ser productiva, ¿no? La obra pública productiva puede crear una situación transitoria, en cierta manera difícil, pero a la larga tonifica la economía del país. Y yo creo que paralizar la obra pública significa desaprovechar lo más valioso que tenemos, los brazos. No hay peor derroche que el mantener los brazos cruzados de los trabajadores. Me refiero, por ejemplo, a la industria de la construcción. Son cientos de miles preparados. Si algo sabemos en el Perú es construir. Aquí tenemos la prueba, en San Isidro. Si hubiéramos venido aquí en mi niñez a una torre para mirar esto, habríamos visto algodonales. Aquí tenemos una inmensa ciudad que entonces tenía 200.000 habitantes y ahora tiene con el Callao 7 millones de habitantes. Entonces, si algo puede hacer el peruano es construir. A veces construye mal por falta de recursos económicos, pero aquí hay una industria constructora preparada que está desaprovechada. Que no me digan a mí que se tonifica la economía nacional manteniendo cruzados los brazos vigorosos de nuestros constructores. Cambiando de tema, permítame preguntar, ¿cómo fue su relación personal y política con Víctor Raúl Aera Torre, el jefe y fundador de la APRA, quien compitió con usted como candidato presidencial en las elecciones de 1962 y nuevamente en las de 1963? Bueno, yo diría que fue cordial. Yo estaba en el país, estaba fuera del país, estudiando y comencé a trabajar en México
y no regresé al país hasta el año 36. Es decir, llegué al Perú después de esos encuentros entre el APRA y el sanchezerrismo y la Unión Revolucionaria, esto que alguien ha llamado año de la barbarie, la revolución de Trujillo, los fusilamientos, las represalias, las persecuciones. Toda mi generación, todos los hombres que hoy tienen lo que yo tengo, 79 años, tuvieron que banderizarse, eran apristas o antiapristas cuando yo llegué. Y yo era una persona ajena a todo esto, un arquitecto joven, empeñado en una tarea un poco, no diré ajena, porque en todo hay alguna vinculación con la política, pero sí lejana de la política militante. Entonces estaba limpio de rencores. Esto me permitió actuar en el Frente Democrático a partir del año 43. Primero hubo un comité en Arequipa, que usted recordará, presidida don Manuel J. Bustamante, que era muy amigo mío, a pesar de la diferencia de edad, teníamos mucha vinculación. Yo fui su cicerone en París, era muy amigo de mi padre, e inmediatamente se hizo en Lima el Comité Nacional que presidió don José Gálvez, y en el cual los secretarios éramos Enrique Damer Helguera, Jorge Luis Recabarren, un abogado, el doctor Camé, y yo. Es decir, eran 4 secretarios. Así lo quiso don José. No quiso una directiva elaborada, sino él, un hombre muy maduro y muy conocedor del país, y todos los demás jóvenes. Esa fue mi iniciación política. Entonces yo fui, en parte, en una posición modesta, gestor del Frente. Claro que muy inspirado por mi padre, que por otro lado apoyó decididamente al Frente. Don Rafael pudo ser el candidato del Frente. Así es. Creo que fue hasta propuesto formalmente por el mariscal Benavides. Se hablaba de él, no exactamente por el mariscal, pero se conversó de él, y se dice que en la decisión entre el doctor José Luis Bustamante y mi padre, Bustamante era algo más joven que mi padre, Aya de la Torre inclinó la balanza a favor de Bustamante y Rivero. Sin embargo, mi padre siguió trabajando con toda decisión y, como usted recordará, actuó en los primeros 2 gabinetes. Fue presidente del Consejo, presidente del Consejo y ministro de Gobierno. Así es. De manera que esa fue la razón por la cual yo tuve contacto con Aya. Pero no era un contacto de un partidario, sino de un ciudadano que reconocía en Aya sus calidades intelectuales evidentes, su espíritu de lucha evidente, su austeridad también evidente, y a quien trataba con el debido respeto por la diferencia notable de años que había entre los dos. Tuvimos reuniones cordiales, pero en un momento dado, cuando los asuntos de la ley de imprenta, vino un problema en el cual él, un poco suelto de lengua, después de todo era un gran expositor, lanzó unos tiros que nos afectaban a los del Frente Democrático, grupo parlamentario que entonces yo presidía, los que no éramos apristas dentro del Frente Democrático. Y entonces yo tuve que contestar en una carta. Una célebre carta abierta. Abierta, efectivamente. Una célebre, desde entonces ya se midieron las distancias y tuve 2 o 3 problemas. Por ejemplo, un día fui partidario, cuando el crimen graña, de que el aprismo llamara al ministro del Interior, el general Odría, para que diera un informe. Recibí toda clase de obstáculos, el propio Aya presidía la reunión. ¿Pero usted lo llamó? No, yo fui a la reunión. Pero bueno, ese fue el resultado final. Yo les expliqué que habiendo, con razón o sin ella, la sindicación del APRA como participante en este crimen, les correspondía a ellos demostrar que no tenían temor a una investigación. Y como había habido ciertas circunstancias policiales, creí oportuno que llamaran al nuevo ministro, que era un hombre delgado en esa época y algo inexperto. Sin embargo, vino y Sánchez y León de Vivero lo asesoraron en esa tarde.
construyeron a su adversario. Le soplaban. Creo. Así es. Usted lo Bueno, ese interpelaba. es un hecho histórico, yo lo interpelé, y el único voto en contra de la confianza fue el mío. Los de la Unión Parlamentaria, que eran adversos, se retiraron con el doctor Dulanto. Entonces yo me quedé solo, y el único voto en contra fue el mío. A partir de ese momento no funcionó más con quórum el Congreso, y Odría comenzó, basado en este punto de apoyo, comenzó su labor revolucionaria, hasta que culminó en el golpe del 27 de octubre. Del 48. Yo sobre eso le quería hacer esta pregunta. Sin embargo, no, y después de haber incurrido en excesos tan grandes como declarar a Haya indigno de la nacionalidad, ellos se reconciliaron. ¿Para qué? Para combatirme a mí. No, y resultó que alguna vez dijeron, ¿cuál es el mejor amigo del APRA? El general Odría. No sé si usted ha conocido esto, pero eso fue suficiente para que ya nuestras trayectorias se fueran alejando cada vez más. Yo quería hacer una pregunta de tipo más histórico que político. El gobierno del doctor Bustamante Rivero, elegido en una proporción de 2-1 con ventaja sobre el mariscal Ureta, sí, con el apoyo del partido aprista, con gente tan ilustre como su padre en la presidencia del Consejo, a los 3 años ese gobierno cae. Así es. Como resultado de un pronunciamiento en Arequipa, de un cuartelazo. Así es. Para ese fenómeno histórico. Ve usted, la explicación la daba mi padre, a quien recuerdo yo con emoción, porque esto le costó muchas críticas. Él le decía al presidente, y lo decía en los círculos políticos, el momento que el gobierno rompa con el Parlamento, con el cual ha sido elegido, el gobierno cae. Eso es lo que pasó. Esta es una lección que hoy día podría tener alguna actualidad. Ese divorcio es muy grave para los gobernantes. Es funesto. En este caso fue funesto para los dos. En el caso de Billinghurst no. En el caso de Billinghurst fue funesto para Billinghurst. Fue funesto para él, y sobrevivió el Congreso, que inclusive eligió un presidente provisorio. La historia se repite. Alguien dice, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. ¿También cree usted que fue funesto para usted en su primer gobierno no contar con mayoría parlamentaria? Bueno, fue una circunstancia, lo que usted ha notado. Y yo me encontré con esa situación. El toro se colaba por la izquierda y por la derecha. No había mayoría parlamentaria, pero era una realidad. Nunca se me ocurrió disolver el Parlamento. Entonces, ¿recibió usted consejos en ese sentido? Alguna vez tuve consejos castrenses muy apreciables, de gente que me dijo, cuando usted ordene, señor presidente. Porque hubo un momento de incidente, usted recordará el incidente cuando fue elegido presidente Becerra de la Flor en el Senado y no se le reconoció y se hizo una segunda elección. Fue escamoteada su elección. Fue escamoteada. Entonces, en ese momento, aún así, yo no accedí. Yo llevé mi cruz, porque después de todo, llevar la cruz, si bien es muy duro, muy difícil, es una reafirmación de fe. ¿Tuvo usted la tentación del golpe de Estado? No. ¿Fue usted invitado a dar un golpe de Estado? Fui invitado, pero no acepté la invitación. Y después salí, como usted sabe, al destierro, un largo destierro, que podría titular de académico. Y yo le preguntaba por esa relación, la relación como candidatos rivales de usted con Haya en 2 oportunidades célebres, 62 y 63. Bueno, fue una relación interesante, ¿no? Yo nunca ataqué a mis adversarios en forma hiriente, nunca. A veces usé la ironía, que a ellos los afectaba. Recuerdo que alguna vez dije yo en una manifestación sobre ellos, que estaban concurriendo a grandes ceremonias sociales en Palacio, de etiqueta, de frac, etcétera, con determinados momentos en el gobierno de Prado. Dije yo, se pasaron 30 años cantando la marsellesa para acabar restaurando la corte de Versalles. Esto naturalmente cayó muy mal, me mandaron algunos mensajes, porque siempre he tenido
entre ellos también algunas amistades que han sobrevivido a los vaivenes políticos. Pero en fin, fue una cosa, ese tipo de armas, la ironía, y ellos fueron conmigo, bueno, me atacaban muy duramente, e inclusive tuvimos algunos encuentros violentos de tipo callejero. A partir del 56, de la candidatura suya, cuando el APRA vota por el doctor Manuel Prado, se puede decir, hablando fríamente, ¿no?, que hay una especie de excursión hacia la derecha del Partido Aprista, que se repite cuando se coaliga con Odría para que en el Parlamento hubiera una mayoría adversa al gobierno de usted. Así es. Usted mientras tanto se diría que en esa etapa Acción Popular estaba situada a la izquierda del APRA, pero usted nunca ha querido aceptar esa denominación de derecha ni de izquierda. Siempre lo he precisado muy claramente, porque nuestra posición política, que es discutida por algunos, hay quienes, por ejemplo, no se han dado el trabajo de informarse o de meditar. Nosotros sintetizamos nuestra doctrina en la frase "el Perú como doctrina", lo que no quiere decir que todo venga del pasado de ninguna manera. Aquello que es perdurable viene del pasado. Hermandad, por ejemplo, la ley de hermandad. Hermandad es una palabra que reúne en un solo vocablo los tres de la Revolución Francesa, porque libertad, fraternidad, igualdad y fraternidad. Entonces, hermandad es sinónimo de fraternidad, ahí va uno. Y en la fraternidad hay igualdad, y no hay fraternidad sin libertad. Entonces, allí está sintetizado, porque el Perú tuvo un gran sentido de síntesis, anticipándose siglos a lo que iba a ser, en fin, el lema de la Revolución Francesa. Y en cuanto al código moral, los tres mandamientos de no robarás, no mentirás, no serás perezoso, que nosotros, parafraseando la literatura de la Revolución Francesa, sintetizamos en las palabras honestidad, veracidad, laboriosidad, son síntesis del decálogo, porque en el no robarás, por ejemplo, está no robarás la vida, no robarás la honra. Hay tres mandamientos ahí. El de honestidad tiene muchísima amplitud, de manera, la fraternidad, honrarás padre y madre, eso está en la hermandad. No hay hermandad sin paternidad, sin maternidad. Entonces, el Perú tiene una maravillosa capacidad de síntesis. Nosotros queremos seguir apoyándonos en esa piedra angular. Y en cuanto al programa, lo denominamos la conquista del Perú por los peruanos. Porque el Perú ha sido conquistado muchas veces. Usted no ha sido, pero no necesariamente por los peruanos. No solamente ha sido gobernante en dos periodos. Usted ha sido líder de la oposición entre 1952 y 1962, con gestos aparatosos que inclusive alguna vez lo condujeron al frontón. Así es. También ha sido usted líder de la oposición en ausencia, desde el destierro. Así es. A partir del golpe de 1968. Y hoy mismo usted y su partido, si no están en la oposición, no sé si están en una actitud de perfecta independencia frente al gobierno del señor Fujimori. Yo le preguntaría, ¿cómo definiría usted los límites y las responsabilidades de la oposición frente a un gobierno de facto y en otras circunstancias frente a gobiernos democráticos? Bueno, frente a gobierno de facto, intransigencia. Frente a gobierno legal, tenacidad y persuasión. ¿Qué es lo que corresponde ahora? El gobierno actual es legal. Estamos en total desacuerdo en muchísimas cosas. El pleito entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento es un disparate. No conduce a nada. Debilita el edificio constitucional del Perú, en el cual estamos todos, inclusive el propio presidente de la República. De manera que es un suicidio. No quisiera llamarlo un harakiri. Dígame usted, la geografía, presidente, ha inspirado su acción de gobernante. Esto lo sabemos todos, esto lo hemos los peruanos bebido de sus labios.
Si la historia es, como se ha dicho, geografía en acción, ¿no es la nuestra una de las más difíciles geografías del planeta? ¿No puede resultar el reto de nuestra geografía superior a nuestra propia capacidad de respuesta según la dialéctica toynbiniana del reto y la respuesta? Evidentemente, si alguien ha dicho, la historia pasa, la geografía queda. El ambiente físico, el ambiente telúrico, de suelo, subsuelo, paisaje, es permanente, tiene algunas variaciones por razones también telúricas y en alguna medida por razones humanas, pero el ambiente físico es una horma fundamental para delinear la fisonomía del país. Hay que respetarlo y hay que inspirarse en él. Pero la historia no puede ser desdeñable, porque la historia tiene grandes lecciones. Se dice que la historia se repite. Bueno, entonces hay que tener a la historia muy presente. Las circunstancias cambian, pero para gobernar el Perú hay que hacerlo teniendo muy a la mano toda la historia. Usted es historiador y lo sabe bien. Además, usted tiene la virtud de hacer historia al alcance de todos. Muchas gracias. No se trata de catálogos, de hechos fríos y monótonos, sino de una interpretación, una cierta filosofía de la historia que Porras objetaba tanto. Él decía que no había sino historia, que no había sino hechos, ¿no? Y no había filosofía en la historia. Pero yo creo que sí hay que... la historia hay que contarla interpretando un poco los hechos, porque si no el historiador sería un simple cronista, y yo creo que es más que eso. En su filosofía, en la filosofía que usted ha predicado y que ha recordado usted en esta conversación, el Perú como doctrina, la conquista del Perú por los peruanos, según el título de uno de sus libros, ¿qué hay de válido para los peruanos de hoy, para los jóvenes de hoy, a quien quisiera que se dirija a usted de una manera especial, y para los problemas que hoy confronta el país? Todo. Problemas como la crisis económica o como el terrorismo. Todo, ve usted, porque la hermandad lo dice todo. En realidad, las fuerzas políticas se pueden dividir en mayor o menor proporción en dos partes: los que practican una idea de solidaridad social, o sea, de hermandad, y los que tienen un reclamo, y podría decir yo, los que alientan alguna protesta o algún resentimiento. Entonces, esas son dos clientelas políticas. En algunos lugares domina la una o la otra. Nosotros apelamos a la solidaridad social. Ese es el significado de la hermandad. Vallejo no se limita a decir hay muchísimo que hacer. No habría poesía ni mensaje en la frase. Dice hay hermanos, muchísimo que hacer. De manera que ahí está dando el camino. Lo que se va a hacer debe hacerse por la solidaridad, no por la discordia. Por la hermandad, como usted mismo ha dicho. Me gustaría hablar un poco, puesto que no podemos escaparnos de los problemas del mundo. Sin embargo, me parece muy interesante esta dialéctica que ve usted entre quienes se mueven por un sentimiento de solidaridad y quienes se guían por un resentimiento, ¿no? Gracias. Esa es quizá una alternativa más válida que la lucha de clases. Yo quisiera hablar un poco del mundo. Ya he recordado que usted nació en 1912. Este año cumple usted 80, gloriosos 80 años. En octubre todavía hay algunos meses por delante. Nació usted 2 años antes de la Primera Guerra Mundial. Así es. Hemos vivido la experiencia de esa guerra, de la Guerra Mundial que empezó el 39, del fascismo, del nazismo, del crack del 29, del New Deal de Roosevelt que usted siguió de cerca, de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, del final del marxismo-leninismo. Estamos en un mundo post-marxista, no sé si más liberal de lo que a usted le gusta. ¿Cómo imagina usted el futuro próximo del planeta? Bueno, ve usted, esta evolución evidentemente afecta a todo el mundo, ¿no? Hay una tendencia global que yo no niego,
pero que, como lo he manifestado, no debe afectar la identidad de los que tienen identidad. Hay quienes no tienen una entidad muy firme, hay territorios y hay países donde hay superpuestas muchas culturas, ese es el caso andino. Esta no es una cuestión de vanidad nacional ni de chauvinismo, simplemente una realidad. Entonces yo acepto que las cuestiones mundiales hoy tienen tal vez más influencia que antes. Pero lo fundamental en este siglo, los dos grandes errores de este siglo, son el fascismo con su derivación al nazismo, o sea, el totalitarismo conservador, y por otro lado, el totalitarismo comunista. Esas son las dos grandes preocupaciones que en realidad han estado definiendo la política en casi todos los países, inclusive en el nuestro. Nosotros en Acción Popular no somos ni una ni otra cosa. Fuimos combatidos por los militares. ¿Por qué no llegamos al gobierno? Lo impidió el gobierno del dictador Odría. ¿Por qué salimos del gobierno que habíamos alcanzado legítimamente? Porque fuimos destituidos por un golpe militar. Y en cuanto al comunismo, desde los inicios de mi partido y en plazas como las del Cusco y las de Puno, yo he sostenido una tesis adversa, sobre todo a la lucha de clases. Y he predicado la hermandad, no con derecho de autor, sino con algún derecho de herencia. He predicado esa ley cuando predominaba la idea de la lucha de clases. De manera que en estas dos dramas nos complace no haber tenido responsabilidad en ni uno ni otro, lo que creo que nos da un derecho de supervivencia y de futuro. Usted se ha referido a dos fenómenos, el fascismo de Mussolini, que se convierte en el nazismo de Hitler, y que son convencionalmente el totalitarismo de derecha, y que quedan liquidados con la victoria de las democracias. Así es. en 1945, incluyendo curiosamente entre las democracias a la Unión Soviética. Y se ha referido usted al segundo fenómeno, muy parecido, dicho de paso, ¿no? El totalitarismo comunista, que ha quedado liquidado, si le ponemos una fecha, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, a punto que ya no hay Unión Soviética, ya no existe la Unión Soviética. En cierto modo, el mundo ha perdido su equilibrio. Y de otro lado, si ya no hay contradicción con la ideología comunista, ¿cómo ve usted cómo va a evolucionar el mundo? ¿Qué equilibrios va a buscar? ¿O vamos a aceptar la tesis de este escritor nipoamericano que porque ha terminado el marxismo termina la historia? No, la historia, eso lo va a desmentir el tiempo muy pronto. Y yo pienso que en la victoria de las democracias, el que estuviese incluida la Unión Soviética se debe a una razón de estrategia. Churchill dijo, cuando le enrostraron su pacto con la Unión Soviética, yo hago un pacto con el diablo si salvo Inglaterra. Entonces ahí está descrita la situación real. Y en la guerra, evidentemente, la defensa muy honrosa de los rusos, de los soviéticos, de su territorio, los levantó muchísimo. Han vivido de ese prestigio durante mucho tiempo, porque todos hemos respetado, respetamos a quien defiende legítimamente su propio suelo. Pero ellos, ese prestigio en el cual tuvo mucho que ver la participación bélica de Estados Unidos y de otras potencias, ellos lo utilizaron para reforzar su mensaje ideológico, el cual se ha deshecho, se ha diluido, ha desaparecido como una tableta de Alka-Seltzer, se ha deshecho por su ineficacia, porque no ha logrado en la paz la felicidad del pueblo. Los soviéticos se han dado cuenta, yo estuve ahí hace 2 años, que viven peor que cualquier país de Europa. Entonces se preguntan por qué el sistema no funciona. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, claro está que surge una sola gran potencia, los Estados Unidos. No creo que esto sea muy favorable.
porque debe haber siempre un contrapeso, un equilibrio. Y yo juzgo que tal vez las naciones europeas, que tienen una enorme recuperación económica, puedan ser un cierto contrapeso. Y también puede ocurrir que en el Asia, el Japón, que es una gran potencia económica, también lo pueda hacer. Pero ojalá no pase de ser un equilibrio que no ponga en peligro la paz mundial y que no lleve a una acción suicida. A propósito de eso, hay una iniciativa, una propuesta del presidente Bush para lo que se está llamando la Zona Libre de las Américas, que sería una especie de mercado común desde Alaska hasta la Tierra del Fuego para contrapesar a la Europa de los 12. También se habla de una nueva dimensión que sería la cuenca del Pacífico, a la que nosotros pertenecemos, donde están el Japón, donde están los tigres del sudeste asiático y donde empiezan a asomar los que ya se llaman jaguares de América Latina, Colombia, México, Chile. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Dónde cree usted que el Perú se va a insertar? Bueno, yo pienso que la idea de un mercado libre a la larga es beneficiosa, pero su aplicación plantea muchísimos problemas, muchas dificultades, lo estamos viendo aún en el grupo andino. Evidentemente a la postre es una idea que va a prosperar y en la cual la tesis del mercado, el mercado para lograr resultados industriales aceptables, puede ser en cierta manera un poco perjudicial para estos países pequeños que tienen mercados muy pequeños y distancias muy grandes que recorrer. De manera que nos pueden poner completamente fuera de combate en muchísimos campos, como ya existe. Las posibilidades de la cuenca del Pacífico son realmente alentadoras. Si volvemos al pasado en la historia, el Mediterráneo, por ejemplo, fue el gran centro civilizador. ¿Por qué? Porque era un río que se dominaba con la fuerza humana, con los músculos, con el remo y con las fuerzas de la naturaleza, la fuerza eólica. Entonces eso permitió, por esa escala, por esas proporciones geográficas, que allí floreciera la civilización. Y eso fue lo que se trajo a América, porque en realidad nosotros tenemos no solo una conexión hispana, sino fundamentalmente mediterránea. Italia, por ejemplo, tiene una influencia enorme en la fisonomía de estos países latinoamericanos, ha tenido aportes extraordinarios. Realmente, con el descubrimiento de América y más tarde con el vapor, el Atlántico tomó el comando y surgieron los Estados Unidos. Completada esa tarea, evidentemente se abría el horizonte de un océano más grande que solo podía ser dominado desde el aire. El Pacífico ya no es solo para navegación, que es lenta, son grandes distancias, sino que la conquista del aire tiene mucho que ver en el auge de la cuenca del Pacífico y fundamentalmente la conquista del espacio. Ahora ya la conquista del espacio nos abre un horizonte global sumamente atractivo. Entonces tenemos estas etapas: Mediterráneo, Mare Nostrum. Desde un mar interior, sí, pasamos al océano Atlántico y ahora desembocamos en el Pacífico. Así es, que ya no es Mare Nostrum tal vez por obra del Perú, porque con la exigencia peruana que dio lugar a alguna ironía y alguna incredulidad en el gobierno de Bustamante y Rivero de las 200 millas, se consolidó la soberanía marítima en servicio no de las grandes potencias, sino de los distintos países. Entonces ya el Pacífico no es un Mare Nostrum, como lo sería de las grandes potencias si sus límites estuvieran a 3 millas, o sea, a la vista de la costa. Yo creo que ahí hay un aporte peruano a la política internacional sumamente destacado, que ha dado lugar a que las Naciones Unidas en cierta manera lo adopten, aunque parcialmente, pero aporte en el cual Perú, Chile y más tarde Ecuador
tuvieron mucho que hacer. Algo tendríamos que aportar a la vida internacional. Tal vez ese aporte que yo llamo la revolución azul sea el más importante. Usted como presidente en 2 oportunidades, en 2 periodos, usted ha tenido la dirección de la política exterior, dirección que compete al presidente de la República de acuerdo a mandato expreso de la Constitución. Atribución que todavía tiene el presidente de la República y que espero que no se le recorte en estas escaramuzas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Usted cómo cree, cómo ha sido la política exterior en sus 2 administraciones y cómo cree usted que debe ser hoy la política exterior del Perú? Bueno, ha sido, a mi juicio, satisfactoria. En el primer gobierno, nuestra presencia en Punta del Este lo define todo. ¿Cuál fue el planteamiento del Perú allí? Fue un planteamiento doméstico, como en algunos casos de países cafetaleros que defendían el precio del café, o estrictamente azucareros o bananeros. No. El Perú no defendió su caso, y esto no fue un error ni un olvido. Defendió la causa del desarrollo continental. Y es por eso que nunca tuvimos problema. Inclusive nuestra relación con el presidente del Ecuador de entonces, Otto Arosemena, y el ministro de Relaciones, el poeta Carrera Andrade, fue óptima. Fuimos tan amigos que Otto Arosemena, ya desaparecido, se dio el trabajo de tomar un tren para venir a visitarme a Long Island cuando yo estaba pasando un verano ahí en el destierro. Es decir, fue óptima la relación, no tuvimos ningún problema. No tengo que lamentar nada de ese primer gobierno. En mi segundo gobierno seguimos con ese planteamiento, es decir, sintetizado en estos 3 puntos. Primero, integración hidrovial y energética, es decir, integración de las vías acuáticas con las vías terrestres, interconexión energética. Una moneda común, que es lo que seguimos persiguiendo, no necesariamente excluyente de la moneda local, el peso andino, fue lo que la llamamos. Y, en tercer lugar, el tránsito libre. Es decir, nosotros debemos transitar en Latinoamérica sin visa y sin pasaporte. Y si fuera necesario, sin cambiar dinero, como ocurre en los Estados Unidos. Y en Europa occidental. Ahí están muy bien precisados nuestros puntos de vista. Ahora bien, en nuestro segundo gobierno tuvimos un incidente no provocado. Casi un conflicto. Casi no fue un conflicto porque no quisimos que fuera un conflicto, pero fue una provocación. No es el caso, y públicamente yo no me estoy refiriendo a esto porque considero que no es oportuno hacerlo, pero en realidad el incidente de Falso Paquilla implicó un engaño al mundo, el traer el nombre de una población ecuatoriana que todos reconocemos como tal en el río Nangariza, el traer eso al Perú y hacer esta invasión de toponimias, tenía por objeto, cuando nosotros recuperáramos, como lo hicimos, aquellas poblaciones, aquellos lugares, porque no eran poblaciones, que se dijera que habíamos invadido. Pero cuando inventamos el vocablo Falso Paquilla, se derrumbó todo ese atentado internacional. Y por eso salimos airosos. Yo me felicito de que en nuestros 2 gobiernos, 2 quinquenios, una década, se haya mantenido al tope la bandera de la integración, con sinceridad y con ideas muy claras. Y me felicito de que hayamos resistido a cualquier provocación, porque creo que nada es más honroso para un presidente que entregar intocado todo el territorio nacional, no disminuido en 1 milímetro cuadrado. Eso es lo que me tocó hacer en mis 2 gobiernos. Y cuando un embajador vino a verme, un embajador de los Estados Unidos, que era país garante, a comenzar a discutir asuntos limítrofes, yo le dije, ¿cree usted
que yo he pretendido y he logrado la presidencia para disminuir el territorio de mi país en 1 pulgada cuadrada. Eso fue definitivo. Nosotros sintetizamos nuestro pensamiento en este sentido. Nosotros defendemos lo propio sin pretender arrebatar lo ajeno. Esa es una fórmula que ha valido para usted y que ha de valer para cualquier presidente del Perú, ¿no es verdad? Nadie sube a la presidencia para ceder el territorio nacional. Pero desgraciadamente tenemos varios presidentes que, infortunadamente, hay circunstancias tristes. No podemos echarles la culpa en todos los casos, puede ser que en algunos sí la tengan, que nuestro mapa se ha reducido. La historia del Perú es la destrucción de lo que fue este país en el pasado. Echemos un vistazo al mapa de Raimondi, que es de hace algo más de 100 años, y veremos lo que era el Perú y lo que es ahora. Razón para no ceder un ápice que pueda significar la reducción o la pérdida de lo propio. Yo le quería por eso preguntar, sin hacer política, ¿no? Que no tiene sentido, ¿cómo va a poder buscarse una solución a este problema con el Ecuador? Si el Perú solo puede aceptar una solución dentro del protocolo de Río de Janeiro y el Ecuador busca una solución fuera del protocolo de Río de Janeiro, esas posiciones, esa divergencia es susceptible de concordancia. Bueno, es susceptible de rectificación, porque la vida internacional no puede regirse por intereses menudos de política interna, por plataformas de momentos electorales. El protocolo de Río tiene un artículo 6º que abre la puerta a la solución de cualquier duda o divergencia que pudiera ocurrir. De manera que ese solo artículo, los demás también lo ratifican, pero ese solo artículo le da una alta jerarquía internacional. Desaprovechar el protocolo significa desaprovechar ese artículo, es decir, cerrar la puerta de un arreglo honroso. Y por otro lado, hay otros artículos que permiten mutuas concesiones. Dentro de ese terreno, yo creo que se pueden resolver los problemas. Me parece que ya se han dado pasos sumamente generosos y cordiales en lo que atañe al Perú y también al Ecuador, que ha dado un recibimiento cordial al presidente de la República. No soy de los que quieran poner piedras en el camino, por eso explica mi discreción en estos asuntos y el haber actuado solamente en sesión secreta en el Senado para no poner ningún obstáculo en el camino. Pero deseo fervientemente al presidente Fujimori que pueda decir como yo, que recibió un territorio y lo integró, lo reintegró, lo devolvió al país sin pérdida ni merma de ninguna clase. Hay otros temas de política exterior, como por ejemplo el grupo andino, a cuya lentitud y a cuyas dificultades se ha referido usted de paso, como por ejemplo las facilidades, la zona franca que vamos a dar a Bolivia en estos días frente a Hilo, en la bahía de Hilo, una de las más hermosas de la costa peruana, como por ejemplo la aproximación al Pacífico que justamente a través de la carretera hasta Hilo puedan tener el Brasil o pueda tener la propia Argentina, como por ejemplo lo poco que falta para terminar de cumplir el Tratado del 29 con Chile. ¿Cómo ve usted todos esos problemas? ¿Cuáles cree usted, en su condición de expresidente, habiendo tenido la responsabilidad de nuestra política exterior, cuáles deben ser las directivas de esa política? Bueno, las directivas fundamentalmente cumplir la Constitución, que dice, y usted la conoce mejor que yo, el territorio es inviolable. Inviolable, desde luego, por los propios ciudadanos, y inviolable sobre todo por cualquier ciudadano extranjero o cualquier país exterior. Este principio es el que hay que mantener. Pero todo lo que sea integración, facilidades, que generalmente tienen carácter mutuo, que tienen su correspondencia en el otro país, eso hay que estimularlo. Por eso hablo
de la integración hidrovial y energética. Se ha hablado, por ejemplo, de conectar la corriente eléctrica ecuatoriana con el Perú. Perfecto, ya se ha hecho en Bolivia, en el caso de Yunguyo. Este continente sudamericano debe ser interconectado como el Norteamérica, como los Estados Unidos y el Canadá, que están íntegramente interconectados en un espacio muy grande. Esto es de beneficio para todos. Hay que hacerse mutuas concesiones, pero respetando la soberanía de nuestro país, como nosotros respetamos la de otros países. Usted siempre ha sido muy cuidadoso al principio de no intervención, ¿no? Usted nunca ha querido mezclarse en pleitos sí. Ajenos, ideológicos o de otra clase, ¿no? Así es. Señor presidente, está muy claro que el APRA ha sobrevivido ahí en la torre. La prueba es que Alan García llegó al poder muerto ahí en la torre. Parece muy claro que un partido tan ideológico como el Partido Popular Cristiano también sobrevive. Hay, sin embargo, y se lo digo no haciendo mía la afirmación, hay quienes creen que Acción Popular, que el populismo, el accionpopulismo es fundamentalmente delaundismo. ¿Usted cree que su partido va a sobrevivirlo? Tengo la convicción de que va a sobrevivirme, porque nos ha antecedido. El populismo no soy yo soy tal vez un conductor del movimiento, un intérprete del movimiento. El populismo está en el pueblo. Allí donde se reúne el pueblo a hacer un trabajo para el bien común, está haciendo populismo. Allí donde la comunidad cante para recoger su cosecho, para sembrar, allí está el populismo. ¿No le parece poético? ¿No le parece eso poético? Lo poético tiene mucha importancia en política. En el fondo se recuerda mucho más lo poético. ¿Usted qué recuerda de Churchill? Sangre, sudor y lágrimas. Lucharemos en las playas, lucharemos en los cerros, lucharemos en las casas. Nunca nos rendiremos. Ahí naturalmente hay poesía. Dígame usted, señor presidente, para terminar, usted quisiera decir algunas palabras muy especiales sobre nuestra crisis económica, sobre la amenaza del terrorismo, y algunas palabras muy especiales que usted quiera cursar a los jóvenes peruanos. Bueno, ve usted, sobre el terrorismo, yo creo que es la plaga mayor que ha tenido el Perú. Es peor que una invasión extranjera, y en eso hemos tenido experiencias, porque los daños que hacen los peruanos a los puentes, al oleoducto, a las líneas eléctricas, es exactamente lo que haría un ejército invasor. Y de hacerlo un ejército invasor, sería fusilado en el sitio el responsable. El haber volado la tubería de Winco, que es una de las grandes centrales que nosotros contribuimos a construir, la construimos en su mayor parte, porque inauguré yo la primera y la segunda etapa. El haber volado una tubería que trae agua de marca Pomacocha, del Mantaro, es un crimen de lesa patria. Y eso en un momento en que todo el sustento ideológico de esa clase de acciones, o sea, la exportación de revolución, está en liquidación en el mundo. El propio Fidel Castro lo ha dicho en La Habana, que ya no va a exportar revoluciones. Es decir, que ya no va a interferir, que ya no va a sabotear, que ya no va a estimular el crimen en otros países. Enhorabuena. Pero esto sería mejor que lo dijera desde su casa particular y no desde la sede de un gobierno. Yo creo que la juventud peruana tiene que ser muy severa con el terrorismo, que es fruto, primero, de la ignorancia, de la equivocación ideológica, y en segundo término, de la conspiración en el delito de narcotráfico. Acuñé la frase narcoterrorismo, nadie me creyó. Creyeron que era una cosa de defensa política, pero el narcoterrorismo está ya probado, y muy brevemente tendrá el mundo los archivos de las policías secretas de distintos países, espero que de la de Cuba también, y verá cómo
hemos sido víctimas de una conspiración internacional. El Perú, que debía ser santuario de paz, ha sido teatro de un conflicto foráneo, ajeno completamente a sus propios intereses y tradiciones. Erradiquemos, pues, el terrorismo, que es la peor plaga que ha ocurrido en el Perú. Le agradezco mucho al señor presidente de la República, don Fernando Belaúnde Terry, esta amable, cordialísima y, pudiéramos decir, histórica, porque es para la historia, entrevista que nos ha concedido. Lo hago en nombre propio y creo que me atrevería a decir también que en nombre del Banco Continental del Perú.